Ahí estamos en vivo. Qué bueno saludarles. Voy a esperar unos segunditos que se vayan conectando a esta conversación tan especial que vamos a tener con Raquel Rus desde España. Por ahí, porfa, si me van diciendo si se escucha, que hace unos días tuve un tema con el Instagram con Ceci Fonsanden, pero creería que hoy está funcionando bien. Y por acá está entrando Raquel Rus, que ya la voy a presentar, es una de las nuevas guías del Seminario Virtual de Enneagrama en este año 2023. Muy bien, gracias Fabricio, que se escucha. Y porque lo que queremos es dejarles ganas de ir al seminario en toda la versión del 10 al 14 para que escuchen todas las ponencias completas, para que participen en los vivos, pero un ratito como unas pinceladas, hola Hola, Raquel, para que conozcan por qué no perderse este tema del que charlamos con Raquel, sexualidad y eneagrama, y cómo vive la sexualidad cada uno de los eneatipos, que además qué actitudes, qué herramientas hay transformadoras para que podamos vivir también de una manera más plena esta área tan importante del ser humano. Y además que yo creo que vamos a derribar bastantes mitos respecto a qué es sexualidad, que solamente lo asociamos a la relación sexual, pero tú nos traes una concepción donde es que somos seres sexuales, el nacimiento es un acto sexual y muchas cosas de nuestra vida pasan por ahí. Así que si te parece, charlemos un poquito de esto. ¿Qué es la sexualidad? ¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Por qué te ha interesado este tema? Y entonces hablamos unas pinceladitas de qué es lo que nos vamos a encontrar ahí en la ponencia. genial. Muchas gracias, Diana. Encantada de estar aquí y de poder compartir y de sumar a este super evento que organizas muy valientemente. Sí, sí que está sumando, me encanta. Me encanta además tener el tema ahora, por lo que les vengo contando en los correos, que en esta edición vamos a hablar mucho de la siembra y de ese proceso que es preparar la tierra y sembrar y ver que algo crezca. Y también que a veces algo crece y los brotes se nos arruinan y viene una helada y qué es lo que pasa ahí, puedo volver a sembrar, porque el proceso del crecimiento personal no es tan lineal como nos gustaría a veces, ¿no? Hay mucho de esta expectativa, como hay expectativa en la pareja, por ejemplo, de que todo irá bien y entonces, si yo estoy trabajando en mí, porque siento que doy dos pasos adelante y uno atrás, y por qué me vuelve a pasar esto que ya me pasaba, entonces viene muy bien. Para mí la metáfora, o a mí por lo menos me ayuda mucho que acá tengo espacio para sembrar, acá cerca de casa, y entonces claro, a veces estás ahí, has invertido energía en el proceso, pero de repente llegó una plaga que no esperabas, o empezaron muchas lluvias que no podías preverlas, y entonces cómo manejas la frustración y cómo te organizas mejor para saber qué semilla viene bien en esta tierra, que a lo mejor estaba plantando una muy tropical cuando acá hace mucho frío. Entonces, este tipo de cosas también nos ayudan mucho a entender cómo es el proceso personal, cómo es el tema de acompañarnos a crecer en pareja, que es un tema bastante especial cuando hablamos de sexualidad, por supuesto. Así que ahora sí me callo yo y cuéntanos más de este tema de sexualidad, cómo has llegado aquí, tú eres terapeuta, sexóloga, así que bastante recorrido ya tienes en esto. Bueno, pues eh, la verdad es que fue un proceso personal en el sentido de que cuando estás trabajando tus cosas, pues porque estás en este camino, ¿no? De conocerte a ti mismo, pues empiezas a ir hacia atrás, ¿no? A lo típico de háblenme de su madre. Que todos llegamos ahí, ¿no? Sí. Y es mejor llegar pronto que tarde porque vas directamente a algo que es un punto duro. Y trabajando esta relación, por supuesto, difícil con mi madre, perdón, que el directo tiene gatitos, Siempre. aparecen cosas. Eh, entonces, yendo hacia atrás, intentas comprender, ¿no? A las mujeres de tu vida y, por supuesto, a tus ancestras y a la primera, a tu señora madre. Y claro, de ahí llegas a la sexualidad porque llegas al parto, llegas a todo lo que implica ese parto, ¿no? Que es una barbaridad a la que no se le da importancia de manera social, por desgracia, y menos por parte de los gobiernos, ¿no? Y es algo vital, ¿no? Ese nacimiento. Entonces empecé a estudiar eso y fue como, bueno, directamente llegas a la sexualidad, el por qué las mujeres no hacemos eso como hay que hacerlo, ¿no? Como nuestra naturaleza indica, como estamos diseñadas. Y ahí, claro, yo ya era profe de Enneagrama, con lo cual la unión
de todo con el enneagrama, ¿no? Como todos los profes y todos los que compartimos, es que era directa, era como, es que cada tipo de personalidad interpreta esto de una forma distinta, ¿no? Y claro, llegas a la sexualidad también quizás con el sesgo de mi tipo personal, porque es absolutamente algo que está relacionado con el empoderamiento de la persona. Si no colocas esta parte de ti, realmente no puedes decir que tienes eso trabajado, porque hay mucha diferencia, ¿no? Cuando esto está colocado y no es un tabú y nuestro cuerpo es nuestro, que cuando no lo es. Eso es brutal lo que estás diciendo, porque además la psicología perinatal está avanzando muchísimo y es como que nos está diciendo, mira, es que lo que ha pasado en la gestación, o sea, incluso antes de la gestación, pero lo que está ocurriendo en la gestación, en el parto, en los primeros meses de vida, deja unas huellas tan resistentes al cambio que como tú dices, qué lástima no darle la importancia social que deberíamos. A lo mejor hay mucho también a propósito para poder desconectarnos de nuestra esencia, de nuestro poder, de nuestro En el yo momento estoy y soy. la sociedad se cae, ese es el hecho. Claro. Es un hecho, porque ¿quién mantiene la economía? La economía la mantienen Los que sufren, los que están desconectados, los que están buscando lo que dicen que hay que buscar, por supuesto. eh, Sí, mujeres que trabajan gratis, las mujeres que trabajan por menos, porque la mayoría de las que hacen gratis y por menos son mujeres, no nos olvidemos. Entonces sí, y no solo las mujeres estamos desconectadas, estamos más desconectadas, más obviamente desconectadas, pero por supuesto la sexualidad de los hombres tampoco es algo sano, tampoco es algo que les haga algo bien, ¿no? Todo esto no es algo que sea disfrutable ni que sea ese crecimiento que puede llegar a ser. Es un tema eso muy, muy fuerte y lo que tú decías, ¿no? Antes incluso de nacer, antes, por lo menos cuando yo era pequeña, y a día de hoy mucha gente también, todavía tiene el pensamiento de que los bebés dentro de mamá están en el universo fantástico del útero donde todo es maravilloso y no lo es. y no solo emocional, sino que mira que muchísimo tiempo estuvo el mito de que no afectaba nada de la alimentación de la madre ni el ambiente en el que estuviera, que el bebé estaba protegidísimo por todo el líquido amniótico y la placenta y ahora se están encontrando agrotóxicos, un montón de venenos en la placenta que por supuesto han pasado a bebés. Entonces esto va de un tema biológico, porque somos cuerpos, somos biología, de un tema emocional, porque también estamos constituidos ahí desde el lugar que nos da la otra persona, de cómo nos nombra, de cómo nos atiende, de cómo nuestras necesidades son respondidas o no, y un tema espiritual porque el misterio que encierra la vida y la muerte es brutal, o sea, ¿qué hace que un cuerpo se forme por la unión de dos personas que están teniendo un acto sexual? Que esto lo tenemos súper naturalizado, pero es que hay un montón de magia en ese proceso también. Entonces, de esto vamos a estar charlando ahí, como, y también de las disfunciones que tenemos en poder vivir esta área con naturalidad, que es tan importante porque fíjate que varias veces en el seminario vamos a estar trayendo el cuerpo como algo muy relevante, porque la psicología durante muchísimos años se fue bastante a la mente, ya que todo dependía de cómo pensábamos y de qué creíamos, como que el cuerpo iba a seguir por su lado haciendo las cosas, disociándolo, pero cómo manejamos, por ejemplo, el placer, cómo manejamos las sensaciones corporales con nuestra saciedad o no. Hay cosas muy interesantes que nos vamos dando cuenta que tienen mucha relación. Yo hace unos días atendía a un consultante que me decía, estrés, es que yo no sé la gente que habla cuando dice gente estresada y que están estresados, es que yo no entiendo que hablan de lo estresado, pero es un hombre que pesa 125 kilos, con lo cual es como, mira, tú no te enteraste, pero tu cuerpo lo está tratando de resolver de alguna manera a esto, ¿cierto? Entonces, cuando no entendemos que la biología está muy relacionada con cómo vivimos la vida, hay cosas que nos empiezan a complicar y acá hay una energía en la sexualidad que no tiene que ver solamente con la procreación, sino que tiene, bueno, cuéntanos tú, con qué tiene que Claro, ver. vamos a ver, cuando la gente habla de poner límites, ¿no? Poner límites, los enfados, ir hacia tus objetivos, la sexualidad, es una misma energía.
No, es una energía distinta. Son matices de una misma energía. Entonces, claro, si tú estás en ti, si tú estás pues en tu cuerpo, segura, colocada, estructurada, ¿no? Si te conoces, si has aprendido a quererte, más o menos, ¿no? Pues vas a poder hacer todo eso y vas a poder darte una cierta importancia y en la sexualidad vas a hacer lo que quieres y vas a saber lo que quieres y vas a hacer lo que te apetece, ¿no? Entonces, yo siempre digo, y ya lo decía antes, ¿no? Que el eneagrama te deja en pelotas, pero claro, cuando hablamos de eneagrama y sexualidad es desnudo doble, ¿no? Porque es como todo está a la vista, todos los mecanismos que tienes se ponen en marcha porque es un área que por desgracia no tenemos integrada cuando es algo natural, ¿no? Es algo que estos tabús que a día de hoy todavía pues existen, ¿no? Porque luego también la gente se piensa que la gente joven, ¿no? La gente de una edad se piensa que ahora los chavales más jóvenes tienen mucha educación sexual. No, no es verdad, porque no se la habéis dado, no se la hemos dado. Claro, lo que tienen es porno en internet, que es algo muy... Claro. ¿no? Y además es que el irme como familiarizando y educándome en la sexualidad tiene que ver con estar en contacto con mi cuerpo. ¿Y cuánto dejamos que cada bebé, que cada niño que va creciendo esté en real contacto con su cuerpo? Cuando muchas veces, por ejemplo, la niña hace señales de que ya no tiene más hambre, pero la mamá es que te tienes que terminar todo el plato. O cuando está llorando por algo y la mamá decodifica que no, es que seguramente ya quiere hacer una siesta y está ahí obligándola una hora que no se duerme, está chiquita que no se duerme, cuando quizás era otra cosa. Entonces vamos aprendiendo a descubrir porque desde el entorno es que ni se codifican ni se escuchan. Que me quedaste congelada, no sé si al resto o solo a mí. Ah, no sé, ¿y ahora me escuchas? Ahora sí, vale. Bueno, esto decía que cuánto permitimos estar en contacto a los bebés con sus necesidades y que las expresen y aprender a codificarlas, o cuánto, por ejemplo, cuando están los chiquitos en el control de esfínteres, permitimos o no permitimos que se toquen, que experimenten, que estén sin pañales, que conozcan y vean las partes de su cuerpo, porque culturalmente interrumpimos tantos procesos que pensamos que la educación sexual se puede dar desde los libros, cuando es que tiene que ver con cómo me relaciono con mi cuerpo, dónde siento que están todas las partes, cómo se siente, qué pasa con la búsqueda del placer, qué es lo culturalmente permitido, lo que no, cuánto se censura, cuánto se ve como cochino, obsceno, en fin, estas cosas que tenemos culturales que todavía nos permean un montón. Es que esto que dices como piensan que los jóvenes que porque estamos más libres, entre comillas, que hace unos años, lo tendrían que saber porque sí, pero es que claro, es que tú que le tendrías que educar, tú todavía tienes todos esos preconceptos, esos juicios, ¿de dónde quieres que lo saquen? Porque si en casa se habla de todas las partes del cuerpo de la misma manera, si se explica que, pues eso, lo que tú has dicho, la relación con el placer, si ya no solo escuchar a tu cuerpo, sino estar alineada con tu naturaleza. No sé, a mí me gusta mucho, no me acuerdo si era Plutarco o quién era una frase así parecida, porque no recuerdo palabras exactas, ¿no? Pero como que los niños, el cerebro de los niños no es como un cubo por llenar, ¿no? O sea, no, es como que ya tienen una luz y hay que permitir que brille y dejarles del color que sean, de la forma que sean y de que, ¿no? ¿Qué has traído, no? ¿Quién eres? No, no intentar convertirte yo en algo que a mí me interesa que seas. Entonces, claro, eso es difícil. Vamos, yo no soy madre, pero entiendo, Diana, debe ser algo dificilísimo. Claro. Claro, pero a esos padres, ¿no? Que si ellos no tienen integrada su sexualidad, lo que a ellos les apetece, ese empoderamiento, ¿no? Que es estar en contacto con tu cuerpo, el aceptar que la vida es algo más que trabajar, que también merecemos estar bien, merecemos disfrutar, merecemos dedicar tiempo al placer, a conocernos, a estar con los nuestros, no sé, más allá de todo esto, este ritmo frenético donde estamos metidos, ¿no? Eso es como que nos cuesta. Hay, hay una autora que tú conoces que hace esa pregunta de cuánto placer eres capaz de soportar, ¿no? Que es Mireia Darder.
Sí. Y es que es así, es como cuánto dolor, más o menos lo sabes, pero cuánto placer, cuánto te bloqueas ante eso. Y desde el eneagrama, claro, al ser la sexualidad algo tridimensional, ¿no? Donde tiene esa dimensión que hablábamos en la charla también, de la biología, la sociedad y la psicología, es cómo interpreto yo todo esto, ¿no? Cómo confronto yo todo esto, el filtro por el que lo estoy pasando y cómo me manifiesto en un sitio, bueno, pues donde quizás no me sienta súper cómoda. Ujú, ujú. Sí, a mí me parece fundamental traer este tema porque estamos hablando mucho de la biología y del cuerpo, pero es que es el cuerpo el que sabe cómo habitar esta tierra. O sea, nace con mucha potencialidad, con mucha capacidad de adaptarse, de despliegue, de crecimiento. Para estar aquí hay una biología que es súper sabia, que después vamos bloqueando y que después vamos generando enfermedades, por ejemplo, innecesariamente por no permitir la conexión con el cuerpo, que nos va dando señales, que nos va dando mensajes, que podríamos confiar en esta sabiduría que se adapta a la vida. Después se van bloqueando por traumas, por cultura, por tipos de relaciones, ¿Qué más? pero sí. Como bien sabes, cualquier desbloqueo también eh, claro, es algo dramático porque tienes que renunciar a tu idea de ti, una vez más, ¿no? Sí. Para reconstruirte, ¿no? Que también es algo que se hace con el eneagrama. Pero claro, sí, es verdad, hago esto, no me está haciendo gracia. ¿Y ahora qué hago con esto? Que ahora ya sé y no puedo dejar de verlo, ¿no? Ahora tengo que hacer algo con ello. Y eso es molesto. Y tiene un... Es que son las buenas y malas noticias que trae el mundo del desarrollo personal. No es como, mira, no te tienes que morir resignándote a no vivir la vida más plenamente y con placer, pero el camino de construcción que necesitas hacer no es indoloro. Y por eso a mí me gusta mucho esta metáfora del jardinero o el que hace la huerta, porque es que no todas las semillas brotan, no todas las frutas salen tan ricas, no todo ocurre como quisiéramos, ¿no? Hay temporada de sequías y vino la helada que no esperábamos y el proceso es complejo, pero va dando frutos también si sostenemos lo suficiente, porque esto de recuperar la capacidad de sentir placer, la capacidad de sentir las sensaciones que mi cuerpo me va indicando de por dónde hay mayor bienestar o por dónde no, por dónde me estoy nutriendo y cuidando y en dónde me estoy castigando, me estoy reprimiendo y estoy haciendo otras cosas, es que es una brújula buenísima poder contactar. A ver, aquí hay varias cosas. Claro, yo antes decía mucho en clase, además mis alumnos me lo recuerdan, porque ahora ya lo dejé de decir hace unos años de, no lo hagáis, estaba equivocada. ¿No? No, haz caso a tu cuerpo. No, a veces no hay que hacer caso a nuestro cuerpo. A veces tenemos que estudiar y ver que nuestro cuerpo nos está dando mensajes erróneos y entender por qué nos está dando también. Porque también Ujú. el cerebro se amolda y se va a ir al sitio de menos consumo energético, que el sitio de menos consumo energético, ¿no? Como decía Gurdjieff, es que el crecimiento personal es un movimiento antinatura, es que tienes que ir en contra, ¿no? Y tienes que hacer ese esfuerzo. Y me hacía gracia al principio cuando decías lo del crecimiento, ¿no? Como es mi maestro, cuando empecé hace un montón de años, yo empecé en el cuarto camino, ¿no? Y mi maestro, él explicaba que el crecimiento era en espiral. No es como, Ujú. sí, vas a volver a la misma situación, pero ya no eres la misma persona, ¿no? Y vas a volver a la misma situación, pero otra vez no eres la misma persona. Entonces la interpretación de los hechos cada vez va a ir siendo diferente porque tú eres una persona diferente. Y claro, el meterte en esto tiene un precio, pero es que el no meterte tiene un precio mucho mayor. Claro. Es que es así. La metáfora que yo uso no es tan bonita como la tuya. De la huerta que me encanta, ¿eh? Pero yo uso cuando la gente dice, no, pero bueno, no, a ver qué voy a descubrir cuando entro en estas cosas. Y yo les digo, mira, tienes una casa y tiene termitas. Y tú puedes escucharlas cada noche y saber que están ahí, pero no hacerle ni caso y en algún momento la casa se va a ver afectada. O puedes coger, darte cuenta de que hay termitas, mirar de qué tipo son, llamar a la persona experta y encargarte de ellas y arreglar la casa. Pero tú Ujú. vives. Entonces, haz lo que quieras, pero las consecuencias son para ti. Pero hay consecuencias, por supuesto. Lo que pasa es que sobre unas tenemos más o menos control y sobre las otras mucho menos, ¿no? Entonces, cuando estamos estudiándonos y dándonos cuenta de cosas, porque claro, no es algo que... yo ya ni siquiera uso la metáfora de crecer, sino de ser quien soy.
no estoy creciendo, es que siempre he sido esto. Lo que pasa es que he puesto muchas capas por encima de mierdas que me tengo que ir quitando, ¿no? Ujú. Sistemas de creencias, de patrones, de estructuras de personalidad que no son yo y que yo soy otra cosa, ¿no? Y que mucho más interesante, mucho más grande, sí, definitivamente mucho más amable. Claro, y acá un espacio como privilegiado para esa autoobservación y empezar a conocernos es la sexualidad, porque además es un espacio que no está tan lleno de palabras, con lo cual la mente interfiere menos que en otros espacios. Acá me estoy dando cuenta corporalmente qué rechazo, hacia dónde me acerco, por qué se me corta a veces la respiración, dónde sí me permito, dónde no me permito, dónde quiero complacer para enrollarme en una cosa emocional, pero entonces no estoy haciendo fiel a lo que estoy sintiendo. Bueno, hay tantas cosas que no pasan acá por el intercambio de negociar y de argumentar en el que nos encerramos tantas veces, que es un espacio súper privilegiado para la autoobservación. Entonces, cuando vayan ahí a la ponencia de Raquel, del 10 al 14, el día que va a estar abierta, escuchen como con esa sensación del autorregistro. ¿Y a mí qué me pasa? ¿Y esto dónde resuena? Y me estoy viendo, yo me estoy pescando que esto me pasa, que esto no me pasa tanto, porque nos va a dar una información de muchas. O sea, acá vamos a ver como muchos espacios como si fuera un juego de espejos, de eso de dónde estoy más alto, más chiquito, como para ver cómo está nuestra ecualización personal, en qué aspectos me veo más, en qué aspectos de este termómetro que nos está diciendo cada uno de los ponentes, ¿no? Acá estamos viendo la sexualidad, en todas las ponencias vamos a ver otros temas específicos, ¿no? En la educación emocional, vamos a ver en el tema de cómo me veo desde mi pasión, cómo manejo mi centro mental, vamos a hacer un recorrido muy lindo durante los 5 días, entonces la invitación es esta, de conocerte en todos tus aspectos. A mí me gusta decir que nada de ti te sea ajeno, porque tú vives en esa casa, como estás diciendo. Entonces, ¿por qué no quieres reconocer todos los rincones de esa casa? Porque si la conoces mejor, aprovechas mejor los espacios. Este espacio es más luminoso, me sirve para el estudio, este espacio es más cálido, la pongo para no sé qué, pero si no te conoces, si no te habitas en todos tus espacios, hay muchas cosas que van a quedar sin aprovechar. Yo no sé si será solamente un tema de sufrimiento, que creo que lo que nos trae a la mayoría sí, pero también hay como una sensación de tristeza, como esa sensación de podría estar más viva, podría estar más presente y no lo estoy eligiendo. ¿Qué me hace que no pueda estar ahí cuando podría estarlo? Y creo que esa también es muchas de las preguntas que nos traen aquí. Ojalá que sí, porque es una pregunta potente para irse escuchando a lo largo de las ponencias de este seminario y ojalá para el resto de la vida. Acá nada más es como un periodo intenso estas semanas para observarnos en los aspectos, en las ventanitas que nos están ofreciendo los días como Raquel. Sí, al final es ir viéndonos, es ir descubriéndonos y como tú dices, va a haber un montón de puntos de vista porque, bueno, porque somos seres complejos y tenemos muchos sistemas de creencias, muchos patrones y muchas cosas que son las que nos impiden, ¿no? El hacer ese salto de ocupar esa casa que es la nuestra, ¿no? Y bueno, yo creo que yo estoy deseando ver el resto de ponencias por mi parte, porque siempre aprendo un montón del resto de compañeros y bueno, y ojalá que también ayude esta parte, ¿no? de la sexualidad y que cada vez a nivel como más social también integremos más esta parte de nosotros que es tan importante. Y bueno, si ya sabemos de Enneagrama, nos resultará curioso, como tú bien has dicho, ¿no? El ir descubriendo de, oh, eso lo hago yo. Vaya, era de mi eneatipo y no Sí. a mí. No es que era mío, esto tenía otro tipo de base, ¿no? Que está relacionado con la historia que me he contado y ya lo Ujú. voy a pensar. Claro. Bueno, ahí voy a pasar a contar como de la parte más técnica para quienes estén nuevos y no sepan y sea la primera vez que funciona el seminario virtual de Enneagrama. Ahora ya están abiertas las inscripciones. Pueden, creo que tú tienes el enlace también si se lo solicitan ahí a Raquel para que se puedan inscribir y también está acá en la bio. Entonces, el proceso es, me inscribo, voy a confirmar al correo que sí, que soy persona real para que no seas spam. Y te va a aparecer una página donde te va a explicar dos formas en las que puedes hacer el viaje. La una es de forma gratuita, del 10 al 14, bloquéense la agenda, traten de tener esos días súper livianitos porque es un montón de contenido.
Y además de que las ponencias van a estar liberadas 24 horas, 5 ponencias cada día, para que elijan el momento y cuál puedo ver, si solamente tengo 2 horas y tengo 5, cuál elijo, ¿sí? Como para que piensen en esa dinámica. Esa es la parte gratuita, pero además vamos a tener un espacio en vivo donde vamos a estar con algunos ponentes ese día, le vamos a poder hacer preguntas, un mismo tema lo vamos a ver desde distintas perspectivas, que esto nos va nutriendo un montón en esta complejidad y en esta diversidad de la que hablábamos. Y esta es una parte, esta es una forma de hacerlo. Si apenas me estoy acercando al eneagrama, si no sé si este camino me convence o no, si quiero ver de qué se trata, esta es una forma. Ahora, si yo estoy viendo que es verdad, estas son mis preguntas, esto me pasa a mí y yo tengo ganas de que me empiece a pasar algo distinto, a abrirme a otra manera, hay un espacio de mucho más acompañamiento cuando se animan a que estas ponencias las tengan disponibles siempre, que puedan entrar a verlas cuando quieran, porque a veces indigesta a tener mucho contenido un mismo día y eso no se alcanza a integrar ni a digerir bien, pero si lo vamos haciendo como a nuestro tiempo y la vamos viendo y la vamos con alguien y la charlamos, y una ponencia, por ejemplo, la del nacimiento, que también la hemos hablado un poquito porque está muy relacionada con la sexualidad de Sherif Chalacani, yo la veo y voy y le pregunto a mi mamá si todavía está viva, o a una tía o a alguien que sepa, oye, ¿cómo fue mi nacimiento? ¿En qué circunstancias estabas? Le voy sacando mucho provecho a cada uno de los capítulos que nos abre el seminario, ¿sí? Entonces, cuando yo accedo a la parte paga, tengo la posibilidad de escucharlas por tiempo ilimitado, de descargar los audios para, bueno, momentos del recorrido. Esto es algo que le ha funcionado mucho a las personas en las ediciones anteriores. Tengo poco tiempo como de sentarme, poner video, pero por ahí tengo trayectos largos del trabajo y cada día me escucho alguno y entonces es como tener el propio podcast de Enneagrama que está muy lindo. Y ya esta parte es buenísima, de verdad que la siguen aprovechando un montón, pero la parte que a mí me gusta más es en esa que dejamos de estar solamente recibiendo información y compartimos. Y estamos ahí y lo ponemos en la práctica y vamos a los talleres, por ejemplo, contigo vamos a tener un taller justamente sobre esta sexualidad, este acto sexual que es nacer. Entonces, si nos puedes contar, por ejemplo, qué nos espera ahí como uno de los muchos talleres que vamos a tener una vez termine la edición gratuita del seminario. Pues vamos porque claro, muchas veces tenemos la sensación de que algo no fue bien, aunque nos hayan dicho que todo fue normal, ¿no? ¿Cómo fue tu parto? Normal. Bueno, muy discutible, ¿no? Bueno, no, normal sí, porque está dentro de una norma, pero esa norma no está dentro de nuestra naturaleza, ¿no? Entonces vamos a ver un poco lo que pasó y lo que debió de haber pasado, porque muchas veces, sobre todo en partos traumáticos, sí que somos más conscientes de esto no estuvo bien, ¿no? Aquí esto fue muy violento de alguna manera y no debió de ser así, ¿no? Pero no sabemos cómo debió de haber sido. No tenemos esa información, es que ni nos lo hemos planteado. Ya te digo que yo, la mayor parte de las personas que les pregunto cómo fue tu nacimiento, la respuesta es normal. Y cuando empiezas a hablar, te das cuenta de nunca lo había visto así, esto no debió de haber pasado, esto está en contra de mí, esto me hizo daño, esto tuvo consecuencias, ¿no? Y al final es que eso es esa relación, ¿no? Que establecemos primero con nuestra madre, claro, que es la primera, y luego también, ¿no? Con nuestro padre, con nuestros familiares. Todo eso va a marcar el resto de relaciones. Cuando hablamos también de relaciones de pareja, bueno, pues el origen fue ese, ¿no? La otra relación que más entra en resonancia, ¿no? Es la de los padres y la de pareja. No es lo mismo relacionarnos con amigos, con compañeros, que estas dos relaciones que vibran mucho, ¿no? Y bueno, eso empieza ahí, empieza en ese primer momento, en esa primera decisión que tomamos de venir. Sí, es que yo no quiero abrir más por ahí porque es que son hilos que me encanta, además y nos quedaríamos 2 horas charlando porque, o sea, cada vez más yo incluso lo veo en consulta cuando empezamos a explorar ese tema del nacimiento, cuando tienen oportunidad de preguntar a sus mamás, a sus familias cómo ocurrió y cómo estaba el entorno, los ecos tan brutales que esto tiene, o sea, no es lo mismo
un parto vaginal no intervenido que uno que fue con forceps, que uno donde estaba un montón de gente mirando y la mamá estaba tensa, contraída porque me están mirando, estará pasando algo mal y se activa un montón de cortisol que no permite que las contracciones vayan a buen término, que sean más dolorosas de lo que tiene que ser, que la dilatación venía bien bueno, se pare. Estas cosas quedan muy resonantes en nuestra biología. Entonces, cómo yo después nazco de una situación a otra, cómo hago un cambio de una situación a otra, un cambio de pareja, un cambio de empleo, una mudanza, tiene ecos en cómo fue ese gran cambio y es increíble lo que ocurre. O sea, y en mi caso personal, por eso me interesé también en este mundo del tema del nacimiento y los ecos que trae lo perinatal, porque es muy así. O sea, mi nacimiento fue por cesárea, había como mucho miedo alrededor, hubo separación al nacer, entonces esto así como detalles y que era normal, o sea, esto de las preguntas, no, naciste preciosa, y mi mamá me decía, ya cuando me trajeron, ya estabas limpiecita, estabas rosadita, estabas divina, o sea, imagínate todo lo que me hicieron hasta que me pusieron en el pecho de mi mamá, o sea, todo el miedo que vive la criatura que nace, de me separaron de lo único que conocía. Y de repente, sin ese cuidado, me están midiendo, pesando, poniéndome cositas, que la gotita, que los ojos, que no sé qué, hasta que puedo llegar a mi mamá el tiempo que pasa del cambio, ¿no? Entonces a mí me pasa que en los cambios, por ejemplo, mis sensaciones se me corta la respiración, es como la sensación de miedo, de ahogo, de podré, como eso, y necesito tal vez el empujón que da ese alguien que te saca, que te nace. Yo siempre lo digo, a mí me nacieron, no era una cosa como que yo nací, me nacieron. Y esa sensación está para mí en los cambios, que no es que se haya desactivado, pero entendiendo de dónde viene, la puedo vivir con menos miedo. Yo puedo entender por qué mi cuerpo reacciona así y me puedo acompañar más amorosamente cuando estoy viviendo una situación de cambio. Pero entonces esto va a ser precioso, me imagino, como revisarlo ahí como taller, saber cómo preguntar, saber cómo codificar esta información, porque de verdad que nos da claves fundamentales para vivir. A mí me pasa exactamente igual. Te estaba escuchando y digo, que yo nací fue súper violento, estuvieron a punto de matarnos a mi madre y a mí. Por supuesto que hubo sufrimiento fetal, hubo forceps, hubo que ir a por otro médico porque el que estaba entró en pánico. Hubo cesárea, claro que sí, hubo separación, por supuesto, durante horas, ¿no? Entonces, claro, luego la gente se lo explicas y explica mucho de tu relación también con tus padres y como tú dices, ¿no? Puede ser que tengas esa necesidad de que alguien tiene que venir a salvarme o puede tener todo lo contrario, ¿no? La necesidad de que nadie me toque porque bastante habéis hecho ya. Ujú. Claro, porque ese toque fue hostil, ese toque fue agresivo, ese toque queda grabado con una sensación de hostilidad, claro que sí. Bueno, esto es un mundo apasionante, a mí de verdad que me ha encantado encontrarte, Raquel, y que nos podamos acompañar, que creo que son informaciones que ojalá todos tengamos de nosotros, y esto requiere de mucha generosidad también de nuestras familias, podernos dar información de momentos que no recordamos conscientemente porque estos detalles son importantes en cómo después vivimos, no para culpabilizar, no para justificar cosas, no para enojarnos con cómo ocurrió, pero entender cuáles son las necesidades que quedaron sin resolver, dónde han quedado los traumas, nos da la posibilidad de saber, bueno, cómo remediar. Es que si no sé cuál es el veneno, ¿cómo voy a saber cuál va a ser el antídoto? Entonces, viene muy bien tener estas informaciones y tú nos vas a acompañar a reconocer cómo se ve este tipo de cosas en la sexualidad y qué ha pasado en nuestro nacimiento, además para cara al futuro, como esta edición va mucho también de la siembra y ok, yo tengo toda esta información, qué quiero sembrar con esto, cómo quiero vivir de acá en adelante, quienes estén preparando su maternidad, su paternidad, quienes estén ahí a punto de vivirlas, que de verdad que esta información es súper valiosa, hace la diferencia cómo nacemos. Es que es increíble que no sabemos cuál es la forma biológica natural de nacer de un ser humano, ¿no? Lo tenemos súper claro, los gatitos, los perritos, que más o menos lo que a lo mejor has tenido la oportunidad de ver, pero de un ser humano, ¿no? ¿Por qué las mujeres entran en pánico? ¿Por qué entramos en pánico ante esta situación, ¿no? Pues un poquito un análisis de esto y ver de dónde venimos y sí, no enfadarnos con nuestra madre, pero sí enfadarnos a nivel social porque tenemos que difundir,
¿no? Y que el enfado te lleve a difundir y te lleve a preguntar a tus amigos, ¿tú cómo naciste? Pues no sabes, el otro día había una charla y resulta que tiene Sí, consecuencias, ¿no? Eso sí, ¿no? Que nos mueva. sí, que nos mueva sobre todo a hacerlo de una manera más amorosa, pero más en contacto con información real, porque también esto de pensar un tiempo que la leche materna era pura agua y que es mejor el biberón, porque eso sí tiene los buenos nutrientes, entonces las madres, queriendo de una forma amorosa darle lo mejor a sus hijos, desconoce este tema de su biología y lo que hay en la lactancia para la construcción del apego, para reconocer a la criatura, o sea, estas cosas. Y cuando metemos la pata en la biología, realmente hay muchas cosas que después nos cuesta reparar en el vínculo, que después no entendemos muy bien por qué hay esa sensación de frialdad cuando quiero acercarme a mi mamá, por ejemplo, que conscientemente ella me cuida, me atiende, me da cosas, pero mi cuerpo está como que no puedo, ¿no? Gran tema para una comida, decía, ¿no? Y sí, son buenos temas para traer a conversar. Tengo, Tal vez no en la comida para que la digestión no se corte cuando el relato es muy terrible, pero es que son conversaciones que de verdad son un montón, son muy buenas y yo he encontrado cuando he acompañado este tipo de conversaciones con consultantes que son muy liberadoras también, porque las madres guardamos tanta culpa respecto a cómo fue este proceso, que también a veces es como una devolución, como un soltar, como una ay, sí, mira, nunca te había dicho que para mí fue muy triste que haya ocurrido así, pero así fue y es un regalo poderte dar esa información. Entonces, a veces también atender ahí a ese lugar de es algo generoso, acá no va a haber culpa, acá no es para enojarme contigo, sino que es una información muy valiosa para mi proceso y mi desarrollo personal, ayuda a entablar este tipo de conversaciones. Y cuando las tenemos y escuchamos todo lo que nos trae el enneagrama y cómo se ha formado nuestro personaje y por qué nos defendemos como nos defendemos, es que va casando todas las piezas muy lindo y nos vamos conociendo de maneras muy sutiles, muy profundas en todos los rinconcitos de la casa, que es lo que queremos todas las personas, todos los ponentes y yo que nos hemos convocado en este seminario virtual de enneagrama para eso, para que te puedas conocer de verdad, no simplemente como con las etiquetas de lo que te han dicho que eres o con lo que quieres y la imagen idealizada de ti, sino como realmente por dónde te está pasando la vida, cómo te has construido, para que de ahí se abra el marco de libertad y puedas elegir. totalmente, es que si no tienes esa información, no tienes la capacidad, ¿no? Si no sabes quién eres, ¿cómo vas a pensar que tienes derechos, ¿no? O que tienes una responsabilidad de compartirte y compartir tu potencial con los demás y sí, todo lo que has traído, ¿no? Para sumar al todo. Sí, bueno, yo contentísima de que te hayas sumado esta vez, de todas las personas que se están sumando, para quienes apenas les esté sonando la palabra enneagrama, no se preocupen que eventualmente esto va haciendo sentido, que al principio suena complejo, que de verdad que son muchos aspectos a tener en cuenta, pero es que el ser humano es complejo y las formas que usamos para comprendernos es haciendo algunos recortes, algunas separaciones de cosas y requiere un tiempo de aprendizaje, pero en la medida en que lo vas aprendiendo y que vas conociendo, esto va dando frutos. Acá no hay mira, cuando estudies 3 años enneagrama, algo va a pasar. No hay un eso, hay un mientras lo estás haciendo, van ocurriendo cosas que te van permitiendo ir escalón a escalón a otro. O sea, el crecimiento se va dando, por eso decías, en espiral y se va dando de un proceso, de una forma orgánica, con la lentitud o rapidez que se tiene que dar. Esto no es de forzar procesos. Así que esa es la invitación, a escuchar quienes ya están accediendo, que lo están comprando, que saben que quieren tenerlo, que quieren acceder a esta información después, están viendo ya las primeras ponencias, me están llegando mensajes muy lindos también desde allí, de resolver algunas dudas que tenían, así que ojalá cualquiera de las dos formas está muy bien, porque que esta información esté más en el mundo para mí nos ayuda a estar menos peor. Así que, así que vengas gratis o apoyes el proyecto y vengas a los talleres y te hagas parte de esta comunidad que venimos trabajando hace 2 años y pico de una manera muy bonita. Gracias por estar aquí y la duda que tengas
de cómo inscribirte, de no me están llegando los correos, de no estoy segura y qué es lo que tengo, si accedo de la parte de compra o no. Todas estas dudas estamos en el correo, estoy aquí en el Instagram, para que aproveches esta semana del 10 al 14. Sí, a mí me hizo mucha gracia en el último grupo que empecé de Enneagrama yo, que una alumna de pronto al poquito, ¿no? Se quedó así como muy quieta y, oye, tengo un comentario, sí, esto va más profundo de lo que yo creía. Sí, ¿Dónde me he metido, no? Y como, sí, pero ahora ya que lleva un tiempo, ¿no? Ya es como, no, vale, va colocando cosas, está bien, pero ir profundo sí. puede dar miedo, pero es que es lo único que podemos hacer, ¿no? O como dice, ¿quién era? Sandra Maitri, ¿no? Sufrimos porque vivimos lejos de nuestras profundidades. Entonces vamos a por... Qué lindo. Vamos a por ello. Y además hacerlo en grupo ayuda a repartir cargas, ayuda también a que se sienta más liviano, a que le podamos poner humor al proceso, que también es una parte súper importante, aprender a reírnos de la seriedad que tiene el ego también, para que haya más placer en esto y tengamos más ganas de sostener el camino. Es importante. Si se hace muy tortuoso, si todo es doloroso, si todo es remover en las sombras, sin ir equilibrando también el compartir, es muy difícil sostenerlo. Entonces, hacerlo con buenos guías que ya tienen mucho recorrido de acompañar a otras personas y hacerlo en grupo donde yo veo que a otras personas les pasa o como a mí o diferente a mí, es que ambas informaciones nutren. O sea, a mí esto de cuando yo encuentro personas con mi mismo eneatipo, hay como una especie de homeopatía que ocurre ahí, donde es como un descanso de sentir una energía similar, pero también a veces cansarme de esa energía y es, uff, pero es que ya es demasiado de esto, necesito mirar hacia otro lado. Entonces estar con personas que resuenan con tu tipo de historias, con el tipo de sufrimiento que tienes, con la manera de filtrar la vida, da muy buena información, no solamente a nivel mental, sino también en lo que te ocurre en la energía. Pero ver todas las otras formas y ver que tú te casaste con una, pero que tienes todas las posibilidades abiertas, eso genera un grado de libertad grandísimo. Esto, o sea, es súper difícil transmitirlo con palabras y por eso acá la invitación es ven y vívelo, escucha las ponencias, ven a los espacios que vamos a tener en directo para que escuches a las personas de todo el mundo de habla hispana que se van a estar conectando, porque esto es algo precioso que ocurre. Es como, ah, mira, a una persona de España de 50 años, de otra generación, también le pasa esto que me pasa a mí. No puede ser que seamos tan copias en tantas cosas. Entonces esto va generando también como uno darse cuenta súper interesantes que no ocurre de otra manera. Sí, Analia, va a quedar grabado, va a quedar replicado además en el Instagram de Raquel para que lo puedan ver y se puedan enterar del seminario desde las dos partes. Y la invitación será esa, estén atentos porque estos días estaremos haciendo así, charlas con los ponentes para contarles de qué va, para animarles a entrar a reservarse espacio ahí en esta semana. Lo compres o no lo compres, el espacio del mediodía de Colombia, que serán las 19 horas de España, ojalá lo reserven porque serán los espacios en que estaremos en vivo con los ponentes ahí resolviendo dudas y viendo un tema desde distintas perspectivas y se siente como una fiesta, la verdad. Así que buenísimo que podamos bloquear ahí. Estoy deseando y nada, muy contenta de ser parte de este año de este proyectazo y sobre todo de que yo sí que creo que estos años ya que lleváis y que haciendo esto, que está haciendo cambio en la gente y eso es un cambio para el mundo, vaya, me parece tan importante, ¿no? Que el ir abriendo y por cada persona que se mete en estas cosas, yo siempre digo que es como meter a alguien en las familias, ¿no? Y entonces una vez alguien se coloca en una familia, la familia se empieza a mover entera y eso es un bien para todos. Así. Y son como pequeñas cosas, pequeñas personas haciendo pequeñas cositas importantes lo que va generando un gran cambio. Acá no va de cosas grandilocuentes, acá no va de me voy a iluminar después de la semana intensiva del eneagrama. Esto va de un montón de información que después te puede dar un camino, que te puede dar un norte y que acompaña a que vayas dando esos pasos y que la información se vaya integrando. Pero esto también lo veremos incluso biológicamente. ¿Cuántas son nuestras posibilidades reales de cambio en el tiempo que nos imaginamos y en lo que a la biología le cuesta hacer otras reconexiones para que esto ocurra, para que nos tengamos paciencia, para que seamos compasivos, para que nos acompañemos en el proceso, siendo, entre comillas, realistas o aterrizados,
pero dando los pasos que hay que dar para vivir mejor. Así que esa queda ahí la invitación abierta. María Violeta sería a las 14 de Argentina las tertulias que vamos a tener ahí del 10 al 14 en vivo. Por ahora es súper importante que chequeen que estén llegando los mails o que se hayan suscrito al grupo de WhatsApp porque desde ahí van a estar entrando los enlaces, desde ahí les vamos a estar avisando de cuando estemos en vivo como este para que no se lo pierdan. Y muchas gracias Raquel por acompañarnos y a todas las personas que se unieron hoy, a quienes se unieron despuesito, ojalá puedan ver la grabación completa. Y bueno, no sé si te queda algo por decir, alguna invitación por hacer. Que lo disfruten un montón, que estoy segura de que van a descubrir cosas de sí mismos y que bueno, que a qué mejor podrían dedicar el tiempo, ¿no? Que a descubrirse y que, como tú dices, pues, por esos que son padres también, ¿no? Cuando queremos que los niños sean seguros de sí mismos, se conozcan, se respeten, bueno, pues aprender nosotros primero es lo más importante y ahí hay una puerta que es muy interesante y un camino que es el enneagrama. Sí, súper potente. Y este año tendremos varias ponencias enfocadas en ello porque es que no es lo mismo reparar que prevenir. O sea, son dos procesos muy diferentes. Reparar lleva más dolor, lleva más tiempo, a veces se puede, a veces no se puede tanto, pero en la prevención y en el que esa plantita empiece a crecer bien, es que yo creo que ahí tenemos un posible cambio en la humanidad para que todos vivamos mejor finalmente, ¿no? Para que tengamos ese espacio, para que nos sintamos bienvenidos, para que no haya tanto esta sensación de que no puedo ser quien soy porque no hay espacio que nos hace sufrir tanto. Y bueno, ojalá empecemos a abrir espacios por ahí. Muchas gracias, Un placer, Raquel, por gracias. acompañarnos. Un besote, muchas gracias a todos por unirse y nos vemos ahí en la próxima.